Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el lenguaje musical. Hasta ahora venimos hablando de la lectura en clave de sol, en el pentagrama, cosa que ya tienen que dominar a estas alturas en lo posible. Si a alguno le sigue costando, siga practicando porque es muy importante manejar el lenguaje con la mayor velocidad posible, ¿sí? Para después poder llevarlo a la composición y a los instrumentos musicales, a la lectura de partituras. También estuvimos hablando de los tipos de alteraciones y cómo aparecen en una partitura. Y hoy vamos a hablar de las escalas, ¿sí? Antes de hablar de escalas y poder entender cómo se forman, tenemos que hablar de las distancias que hay entre los sonidos, las distancias mínimas que hay entre los sonidos, y vamos a hablar de dos conceptos que seguramente muchos recuerdan haber visto en tercer año, ¿sí? Que son los conceptos de semitono y tono, ¿sí? El semitono en nuestro sistema musical es la mínima distancia que hay entre dos sonidos, ¿sí? Por ejemplo, esta distancia, ¿sí? Yo lo que toqué ahí fueron pares de notas cuya distancia es un semitono, ¿sí? El semitono, entonces, es la mínima distancia que hay entre dos sonidos. Para pensarlo desde el piano, son dos teclas consecutivas, pegaditas, ¿sí? Bien. Pero el semitono, según los nombres que reciban las notas, pueden ser cromático o diatónico. El semitono cromático se da entre notas del mismo nombre, que llevan el mismo nombre, obviamente que una de las dos va a estar alterada. Por ejemplo, do y do sostenido, ¿sí? Do y do sostenido. ¿Por qué es un semitono? Porque acá vemos en la octava del piano, entre do y do sostenido no tengo otro sonido en el medio. Están consecutivos, mínima distancia, ¿sí? ¿Por qué es un semitono cromático? Porque las dos notas reciben el mismo nombre, do y do sostenido. Obviamente una de las dos tiene que estar alterada. Otro ejemplo es mi bemol. Otro ejemplo, fa sostenido, fa. ¿Sí? Entonces, el semitono es cromático cuando se da entre notas del mismo nombre, siempre y cuando obviamente una de las dos tiene que estar alterada para que sea esa distancia entre sonidos. Después tenemos el semitono diatónico. El semitono diatónico se da entre notas de distinto nombre. Tiene que ser semitono la distancia, tiene que ser mínima distancia, pero las notas llevan distinto nombre. Por ejemplo, do y re bemol. Do y re bemol. ¿Sí? Hay una mínima distancia porque no tengo otro sonido en el medio, pero las dos notas llevan nombre diferente, ¿sí? Sonoramente, si yo toco do y re bemol, suena lo mismo que tocar do y do sostenido, ¿sí? Porque son los mismos sonidos, pero la forma de nombrar las notas es distinta, ¿sí? Entonces, si aparece el semitono do, re bemol, se dice que es un semitono diatónico porque llevan nombres distintos, ¿sí? Después, en la escala del piano, tenemos los dos semitonos diatónicos naturales que se dan entre mi y fa, porque ahí no tengo tecla negra entre ellos dos, y entre si y do, donde tampoco tengo tecla negra, ¿sí? Entonces, entre mi y fa hay un semitono diatónico, y entre si y do también hay un semitono diatónico. Otros ejemplos, sol, fa sostenido, ¿sí? Mínima distancia, pero se llaman diferentes. La bemol y sol, ¿sí? Ojo, siempre tienen que fijarse que sea mínima distancia para que sea un semitono, ¿sí? Entonces, repasando, semitono es la mínima distancia que hay entre dos sonidos en nuestro sistema musical. Es cromático cuando las notas que lo componen tienen el mismo nombre, siempre y cuando una de las dos está alterada, obviamente. Y es diatónico cuando las notas que lo forman llevan distintos nombres, ¿sí? A ver, el semitono no es una nota, sino que es la distancia entre dos sonidos. ¿Sí? Distancia entre dos sonidos, mínima distancia entre dos sonidos. Bien, después tenemos el concepto de tono. El tono está formado por la sucesión de dos semitonos, uno cromático y uno diatónico, ¿sí? Por ejemplo, entre do y re hay un tono. ¿Por qué? Porque en el medio de do y re tenemos un sonido más, que es la alteración ascendente de do,
o sea, do sostenido, pero a su vez es la alteración descendente de re, o sea, re bemol. Entonces, entre do y do sostenido, ¿qué distancia tengo? Tengo un semitono cromático. Y entre do sostenido y re, tengo un semitono diatónico. Cromático más diatónico forman un tono. ¿Sí? Si lo miro al revés, es lo mismo. Entre do y re bemol hay un semitono diatónico. Y entre re bemol y re hay un semitono cromático. Semitono diatónico seguido de un semitono cromático forman un tono. Bien, otros ejemplos. Entre sol y la hay un tono, ¿sí? Porque tengo esta tecla en el medio, esta nota en el medio. Entre fa sostenido y sol sostenido, fa sostenido y sol sostenido. ¿Por qué? Y porque de fa sostenido a sol tengo un semitono diatónico y de sol a sol sostenido tengo un semitono cromático. ¿Sí? Siempre el tono se forma de la sucesión de un semitono diatónico y uno cromático o de la sucesión de un semitono cromático y uno diatónico. ¿Sí? Después hay otros ejemplos, por ejemplo, entre si bemol y do tengo un tono. ¿Por qué? Porque entre si bemol y si tengo un semitono cromático y entre si y do tengo un semitono diatónico. Entonces se forma el tono. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, entre fa y mi bemol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre mi bemol y mi tengo un semitono cromático y entre mi y fa tengo un semitono diatónico. Cromático más diatónico, tono. No es lo mismo decir entre fa y re sostenido. Ahí ya no, porque ahí ya me estoy excediendo en esa distancia. Aunque sea de nombre, me estoy excediendo en esa distancia. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a las escalas. Lo que pasa es que no podíamos hablar de las escalas sin antes hablar de la diferencia que hay entre los semitonos y los tonos y cómo reconocerlos. ¿Sí? Una escala es una disposición gradualmente ordenada de un grupo de notas que pertenecen a un sistema, a un modo o a una tonalidad. ¿Sí? Cada nota de la escala se denomina grado y se van a nombrar esos grados con números romanos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se lee primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado de la escala. ¿Sí? Cada nota se le dice grado y se enumeran en el orden que aparecen en la escala. ¿Sí? Bien. Las notas de una escala pueden ordenarse de manera ascendente o descendente. ¿Sí? Ascendente es cuando voy de lo grave a lo agudo y descendente es cuando voy de lo agudo hacia lo grave. ¿Sí? Bien. Hay varios tipos de escala. La que toqué recién, que primero la toqué de manera ascendente y después de manera descendente, es la escala cromática, que está formada por los 12 sonidos de la octava. ¿Sí? Siempre la distancia entre un sonido y el próximo es un semitono cromático. Por ejemplo, si yo digo en voz alta las notas, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si y do. ¿Sí? Como estoy ascendiendo, usé los sostenidos. Si lo digo en forma descendente, voy a usar los bemoles. Do, si, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol y do. ¿Sí? Esa es la escala cromática. Pasa por todas las notas, por los 12 sonidos de la octava, ¿sí? La octava del piano. Ahí tienen la escritura, cómo se escribiría de forma el lenguaje musical. ¿Sí? Bien, después está la escala pentatónica, que está formada por 5 sonidos más la octava y evita los semitonos. ¿Sí? La escala pentatónica, ¿sí? Porque tiene 5 sonidos. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la escala pentatónica de do mayor está formada por do, re, mi, sol, la y do. ¿Sí? Y acá tienen los ejemplos de otras escalas pentatónicas. ¿Sí? Evita los semitonos, es decir, que evita pasar por esa excepción donde no teníamos tecla negra, ¿se acuerdan? Bueno,
escala pentatónica se usa en muchos géneros musicales específicos, como el blues, por ejemplo. La escala diatónica está formada por 7 sonidos más la octava, ¿sí? Puede ser mayor o puede ser menor esa escala, ¿sí? Y a su vez hay distintos tipos de escalas, mayores y menores, ¿sí? Tenemos varias. En la escala mayor natural es la que más vamos a utilizar, pero también existen la escala mayor mixta principal, mixta secundaria, mixolidia. Bueno, no nos quiero complicar con tanta información. Nosotros vamos a trabajar solamente con la escala mayor natural, ¿sí? Y en escalas menores vamos a ver la escala menor natural, la armónica y la melódica, y después vamos a estudiar sus diferencias. Pero por ahora vamos a estudiar la escala mayor, ¿sí? Bien. Siempre cuando estudiamos las escalas, para saber cómo tenemos que formar las escalas o cómo tenemos que reconocer las escalas, tenemos que tener en nuestra cabeza presente la estructura del piano, ¿sí? Por eso les recomendaba en el primer video que bajen la aplicación del pianito, si no tienen un teclado en casa, porque es muy útil para entender la escala, ¿sí? O se pueden dibujar el esquema de la octava del piano hasta que se la aprendan, ¿sí? Para tenerla como una ayuda de memoria. La escala mayor está formada por 5 tonos y 2 semitonos diatónicos, ¿sí? Ya vimos anteriormente que era un semitono diatónico, ¿sí? Bien, los semitonos diatónicos se ubican siempre entre el tercer y cuarto grado y entre el séptimo y el octavo grado, ¿sí? Ahí vamos. Vamos a tomar como modelo a la escala mayor de Do, que es la única escala mayor que no tiene ninguna alteración, ¿sí? O sea, no usamos las teclas negras, no usamos sostenidos ni bemoles, ¿sí? Son las teclas blancas del piano. Esa es la escala de Do mayor. La vamos a usar como punto de partida para analizar su estructura interválica. ¿Qué significa la estructura interválica? La distancia que hay entre cada grado y el que sigue, o sea, entre cada nota y el que le sigue, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya sabemos que es la única escala mayor que no tiene alteraciones. Bien. Esos son los grados de la escala, los enumeramos y empezamos a analizar. Entre Do y Re, si me voy al pianito, me voy a dar cuenta que hay un tono de distancia, ¿sí? Bien. Entre Re y Mi también hay un tono. Entre Mi y Fa tengo el semitono diatónico, ¿sí? Porque hay una mínima distancia y llevan diferente nombre. Entre Fa y Sol tengo un tono. Entre Sol y La tengo un tono. Entre La y Si tengo un tono. Y entre Si y Do de vuelta tengo el semitono diatónico, ¿sí? Entonces, como decía la definición, los semitonos diatónicos están siempre entre el tercer y cuarto grado de la escala y entre el séptimo y el octavo grado de la escala, ¿sí? Bien. A ver, no podemos entender esto si no sabemos la ubicación de las notas en el pentagrama y si no sabemos qué es un semitono diatónico y qué es un tono, ¿sí? Ojo, si acá se les complica porque no se acuerdan de esos conceptos, vuelvan a los videos anteriores para repasarlos para que no se les haga una mezcla de conceptos, ¿sí? Por eso fuimos en orden. Bien, entonces la estructura de la escala mayor que tengo que acordarme es tono, tono, semitono diatónico, tono, 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 semitono diatónico. Todas las escalas mayores se van a formar de la misma manera, con esa estructura. Lo que pasa es que para que se respete esa estructura voy a tener que usar alteraciones o agregar alteraciones para que se respete la estructura de la escala mayor. Bien, la nota con la que comienza la escala es la que le da el nombre. Por eso esta escala se llama escala mayor de Do, ¿sí? Porque empecé en Do y porque se cumple la estructura interválica de la escala mayor. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos para formar la escala mayor. Tanto si ustedes la quieren formar como si la quieren reconocer, ¿sí? Bien, primero tengo que saber bien, como dijimos recién, la ubicación de las notas en el pentagrama, las alteraciones y la diferencia que hay entre tonos y semitonos.
Luego, vamos a formar, como ejemplo, la escala mayor de sol, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que hacer? Primero, empezar con la nota que le da el nombre a la escala. Si yo quiero formar la escala de sol, voy a empezar con la nota sol, ¿sí? Arranco ahí porque me conviene por prolijidad en el pentagrama y disposición en el pentagrama, no arrancar ni con el sol grave ni con el sol agudo, sino arrancar en el sol del medio, ¿sí? Bien. Primero, entonces, empiezo con la nota que le da nombre a la escala. Después, voy a escribir todas las notas naturales de ella hasta la octava. Desde ella hasta la octava, o sea, hasta el próximo sol. Entonces escribo sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Sí? Bien, ahí no termina. Ojo porque muchos cometen el error de terminarlo acá y ponerle tono, tono, semitono, tono, 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 semitono y listo, ya está. No, guarda. Hasta acá son los primeros pasos. Ahora tenemos que empezar a analizar qué alteraciones vamos a tener que usar para que se forme la escala mayor de sol. Bien. Ahí nombramos los grados. Bien. Una vez que tengo la escala mayor formada, perdón, la disposición de las notas de la octava, de sol a sol, el siguiente paso es analizar la distancia que hay entre cada sonido y el próximo, agregando las alteraciones que sean necesarias para que se cumpla la estructura de la escala mayor, que ya dijimos que es tono, tono, semitono, diatónico, tono, 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 semitono, diatónico. ¿Sí? Bien, entonces, ahí tengo las notas de las 8 notas de la escala, ¿sí? Son 7 notas más la octava, o sea, el sol se repite. Bien, analizo. Tengo que hacer todo este caminito, todas estas preguntas que parece algo largo, pero si me salteo alguna, puedo llegar a cometer errores y equivocarme. Entonces, hasta que estemos cancheros y cancheras, tenemos que hacer todo este recorrido, ¿sí? Me pregunto, entre el primer grado según la estructura de la escala mayor, entre el primer grado y el segundo, tiene que haber un tono, ¿sí? Me lo dice acá la estructura. Ok, me pregunto, acá tenemos un tono entre el sol y el la. A ver, me fijo en el pianito, sol y la. Sí, hay un tono, ¿sí? Porque tengo el semitono cromático más el semitono diatónico, tengo un tono. Bueno, perfecto. Si la respuesta es sí, entonces la segunda nota, o sea, esta, queda igual. No la toco, no se altera. Queda así, perfecto, se cumple, bárbaro, sigo. Tengo el tono, lo marco, ¿sí? Para que sea prolijo, para que me dé cuenta lo que voy analizando. Después, entre el segundo y el tercer grado de la escala, según la estructura de la escala mayor, ¿qué tiene que haber? Un tono, ¿no? ¿Hay un tono entre la y si? Sí, hay un tono, perfecto, entonces queda igual. Ahora, entre el tercer y el cuarto grado de la escala mayor, la estructura me dice que tiene que haber un semitono diatónico. Me pregunto, ¿entre si y do hay un semitono diatónico? ¿Entre si y do hay un semitono diatónico? Sí, porque, ven, no tengo nada en el medio, mínima distancia, llevan distinto nombre, perfecto. Hay un semitono diatónico. Entonces, la segunda nota queda igual, semitono diatónico, perfecto. Ahora tiene que haber un tono entre el cuarto y el quinto grado. Me pregunto, ¿entre do y re hay un tono? Sí, hay un tono. Perfecto, queda igual, la segunda nota queda igual. Bien, ahora tiene que haber otro tono entre el quinto y el sexto grado de la escala, ¿no? Yo pregunto, ¿entre re y mi hay un tono? Sí, hay un tono, ¿ven? Me voy fijando siempre en el pianito, si no lo tengo claro. ¿Entre re y mi hay un tono? Sí, entonces la segunda nota queda igual. Ahora necesito que haya otro tono, ¿sí? Me pregunto, ¿entre mi y fa hay un tono? No, no hay un tono. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como lo que necesito es un tono y lo que tengo es un semitono, lo que voy a hacer es, a la segunda nota la voy a ascender al sostenido. ¿Sí? La respuesta es no. Entonces tengo que ascender esta segunda nota a fa sostenido y ahora sí voy a tener un tono entre mi y fa sostenido. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, yo necesitaba que haya un tono, pero tenía un semitono. Entonces la segunda nota la tuve que ascender a sostenido. Y ahora, entre
la estructura de la escala mayor me dice que tiene que haber un semitono diatónico, ¿sí? Entre el séptimo y el octavo grado de la escala. Entre fa sostenido y sol, ¿hay un semitono diatónico? Sí, hay un semitono diatónico. Perfecto, queda igual. Esta ya no la tengo que tocar, ¿sí? Y esta tampoco necesito tocarla. Muchos cometen el error de ponerle bemol a esta nota y no, ahí están haciendo lío porque fa sostenido y sol bemol son el mismo sonido, ojo, ¿sí? Ya está, ya me quedó. Ahí tengo la estructura de la escala de sol mayor que suena así. ¿Sí? Es la escala de sol mayor. Bien, entonces, si el intervalo que yo necesitaba tener para cumplir la estructura de la escala mayor se cumple, la segunda nota queda igual. Si no se cumple, pueden pasar dos cosas. Si lo que necesito es que haya un tono, pero lo que hay es un semitono, tengo que ascender la segunda nota, como hicimos recién, es decir, que uso el signo sostenido, como el ejemplo anterior. Pero también puede pasar que pasa al revés, que lo que necesite sea un semitono, pero lo que hay es un tono. Entonces, en ese caso, tengo que descender la segunda nota y usar bemol, como el siguiente ejemplo, ¿ven? Si yo quiero formar la escala de fa mayor, sé que se cumple toda la estructura, acá hay un tono, ¿sí? Pero acuérdense que entre el tercer y cuarto grado de la escala mayor tiene que haber un semitono diatónico, ¿sí? Y acá no tengo un semitono diatónico, porque entre el la y si tengo un tono. Entonces el si lo tengo que descender a si bemol. Y ahora sí me queda el semitono diatónico. En ese caso pasa al revés, ¿sí? Bueno, y después si seguimos analizando, la escala se mantiene igual. Está todo bien, no tengo que aplicar nada más. Pero tienen que analizar nota por nota con la que le sigue, ¿sí? Bien, atentos. Nunca en una escala mayor se van a mezclar sostenidos y bemoles. O hay sostenidos o hay bemoles. Pero tienen que seguir todos los pasos para no saltearse ninguno y no cometer ningún error, ¿sí?